Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, el podcast diseñado para no poder dormir. Estamos en el episodio 17, chavita. Ya cada vez estamos avanzando un poco más. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estamos muy bien esta noche de terror. Una vez más. Muy bien. ¿Y tú qué onda? ¿Muy bien? No, todo chido, todo chido. Pues ya esperando las historias de nuestra invitada, que no estamos solos. Sinaí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. No, hombre, gracias a ti. Que dicho sea de paso, habló con nosotros por medio de una publicación y ya la pudimos contactar para platicar de unos temas que están bien interesantes, que es esto de lo que lleva la morgue, que yo creo que son temas que a todo mundo le interesa saber mucho de esto, ¿no crees? Sí. Es algo bien interesante, pero bueno, primero empezamos este podcast con una dinámica que es del 1 al 10, ¿qué tanto miedo te dan estos temas? Y si crees en ellos también, del 1 al 10. Pues del 1 al 10 sí creo en ellos, 10 de 10, sí. Yo creo que a estos temas hay que tenerles mucho respeto, más que miedo, porque hablamos siempre se habla de la vida de las personas, ¿verdad? Y pues sí, claro que todo esto es real, entonces entre más real, más miedo da. Claro. Ajá. Perfecto, entonces, dicho sea esto, empezamos. Pues bueno, ya estamos de regreso y vamos a entrar pues de lleno a estos temas de la morgue. Dicho sea de paso, yo creo que a punto personal, yo creo que la morgue es uno de los lugares que a mí en lo personal me daría mucho miedo visitar de día y de noche, porque ahí es donde pues de cierta manera se quedan descansando los cuerpos. A lo mejor no mucho tiempo, si no me equivoco, creo que es cuestión de horas, un día, lo mucho, 2 días, no sé. Pero a mí me llama mucho la atención esta onda porque ahí es donde pues llega cualquier tipo de persona, ¿no? Que falleció, ya sea muerte trágica, sea muerte por enfermedad, muerte de vejez, por así llamarlo. Entonces yo considero que se quedan muchas energías ahí atrapadas, ¿no? Y más en el hecho cuando son muertes de una índole muy trágica, por así llamarlo, porque pues al final del día es lo que estábamos hablando en capítulos anteriores, se queda o se concentra una energía muy negativa donde muchos entes, por así llamarlo, negativos, pues se alimentan de eso, ¿no? Entonces generan esos escenarios para que siga siendo más caótico el lugar, ¿no? Entonces no dudo ni tantito que ahí debe de haber relatos o avistamientos de algún hecho paranormal, ¿no? Sí. Pues yo he sabido que incluso hay personas que se quedan muchísimos días, no solo así cuestión de poco. Ajá. Sí, en lo que llegan a identificarlos, se da más en las tipos de MEFO. Uh-huh. Claro. Sí, y ahí yo supongo que es donde más debe haber como energía concentrada, porque es donde llega más que nada lo trágico. Claro. Uh-huh. Fíjate que a mí me pasó algo a mí no, me contaron esta historia que está medio interesante, más por el hecho de cuando estuvo la pandemia, uh-huh. A una amiga de una tía mía se le murió su mamá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en esos tiempos, para ir a reconocer el cuerpo, como estaba todo... ¿cómo se le llamaba? Que no podías entrar, pues, que no puedes tener tanto contacto, sí, restringido. Solo podías ir a reconocer el cuerpo por medio de una ventana de una puerta. Esto fue en la clínica de aquí del IMSS de donde vivimos nosotros. Entonces dice que como había mucha gente que se estaba muriendo en ese tiempo, te hacían esperar ciertos lapsos de tiempo. Entonces comenta ella que quiso ir al baño. Fue al baño ahí al baño del hospital. Me imagino que por limpieza y todo eso no están muy cerca de donde se reconocen los cuerpos, pero caminó hacia el baño. Ella comenta que cuando estaba en el baño, ya estaba en el espejo, se estaba limpiando las lágrimas de toda esta onda y vio que pasó una mujer sin ningún... Dice que le llamó mucho la atención que no tenía ningún
pues rasgo así de emociones, o sea, iba muy... Eran facciones así rígidas en la cara. Sí, de hecho dice que era muy seria, muy fría su rostro, sí le alcanzó a ver el rostro, y dice que se metió en un cubículo del baño. Dice que se tardó un poco porque estaba pues, limpiándose las lágrimas, no me imagino no verse tan mal, por así llamarlo, y ya cuando le tocó a ella ver y reconocer a su mamá, dice que ella vio a la persona que está en el baño al lado de ese cuerpo. Entonces ella menciona que se quedó en shock. De hecho dice que ni siquiera pudo llorar a su mamá al reconocerla porque se quedó así de ¿qué pedo? O sea, vio a la otra persona que está en el baño. Y todavía ella quiso como que dijo, a ver qué pedo. Y se le hizo raro porque ella dice, me tardé, o sea, sí estaba así como que no quería entrar, dándome valor en el espejo, limpiándome las lágrimas, y no salió. Lo que ella menciona es que nunca se percató de asomarse abajo. O sea, bueno, ya ves que a veces los baños tienen como que ese huequecillo donde se ven los pies. Dice que no, pues no se le hizo raro, o sea, no se percató, pero lo que sí se percató fue que no salió la señora, o sea, ella se fue para donde está y vio ese cuerpo ahí. Entonces a mí se me hace bien interesante esta onda porque aparte de eso, mencionar que en la época de la pandemia mucha gente se fue sin despedirse, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso que la señora no tuviese ningún rasgo de emociones en la cara. Eso quiere decir que también de alguna manera son muertes trágicas, ¿no? Por el hecho de que pues ya no ves a tu familia, o sea, en caso particular a mí con mi abuela me pasó, o sea, ella entró y ya no la vimos, ya no nos despedimos, ni siquiera el hecho de sus últimos minutos, ¿sabes? O sea, sí, también mucho que ver el tipo de muerte, cómo murieron, si murieron acompañados, si murieron solos. Tiene mucho que ver la forma de morir, cómo es la facción de la cara, porque imagino que así es como se presenta, por decirse que fue el alma lo que se presentó en la aparición. Porque dicen que obviamente cuando mueres, el alma como que tiene cierto peso, y luego que tiene cierto tiempo de vida, por así decirlo, aquí en el terrenal, en el plano terrenal. Entonces me imagino que eso pudo haber sido eso. Que se le apareció. Se ha habido muchos casos, ha habido muchos casos de ese tipo de apariciones. En los hospitales que de repente ven a personas que pues, ya se ven muertos. Sí, que es lo que nos contaba Mariana en aquel episodio, por cierto, vayan a verlo, que por cierto, Hechizo de Paso es el que más vistas ha tenido, muchas gracias, y los que no lo han visto, vayan a verlo. Ella comentaba de esa persona que les contó su vida y todo el pedo y ya llevaba horas muerto. Entonces, sí llega a pasar este tipo de cosas y de alguna manera poder despedirse. Digo, esta señora pues solo fue al baño, pero me imagino que hay muchas personas que sí se quedaron con ese, o se fueron a otro plano con ese sentimiento, ¿no? De quererse despedir. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, porque incluso yo llegué a escuchar que en la pandemia, se dio mucho que a veces hasta confundían a los cuerpos y ya solo les entregaban a alguien, como ya, o sea, no sabían si realmente era esa persona el familiar de quien lo estaba reclamando. Yo sí llegué a escuchar eso. Entonces, pues decían, dale un cuerpo que pueda velar, que al cabo no lo van a ver, solo lo van a cremar y ya. Entonces, pues ahí yo sí lo veo desde el lado espiritual, ¿verdad? Uh-huh. No estás despidiendo a tu familia, claro. O sea, y pues se quedan muchas cosas inconclusas y es cuando empiezan esto. Sí, y más por el hecho de que, como lo mencionas, imagínate tú estar en otro plano, porque bueno, yo en lo personal creo que cuando falleces tienes como que un tiempito de estar aquí en este mundo antes de partir, digo, en lo que agarras la onda y es, bueno, si creemos que tal cual te desprendes de tu materia y vas rondando. Considero que si fue una muerte repentina o así como este tipo de enfermedades que no te despides, puedes quedar un rato aquí. Y todavía el hecho de saber que ni siquiera le están dando tu cuerpo a tus familiares, yo creo que también genera como que ese entorno de caos, de enojo, de distintas emociones, que llegamos a lo mismo. Yo estoy bien seguro que en este tipo de cosas, puntualmente hablando de la morgue, sí debe de haber muchas entidades negativas. Fíjate, porque por lo regular las morgues están
abajo, hasta abajo. Ujú. Ya creo que en el último piso, no sé. Digo, porque a mí me pasó, porque pues yo de niño era muy juguetón. O sea, me gustaba andar ahí en el desmadre. Y a mí me tocó en una ocasión ir a visitar a un familiar al hospital. Y iba con, no me acuerdo con quién iba, con un amigo Saúl, creo que iba con él. No sé por qué estaba con él. Y estábamos en un hospital muy famoso de aquí. Y se nos ocurre, pues, jugar en el elevador. Ah, que pícale, que pícale. Y en eso que le picamos, no me acuerdo qué botón le picamos. Y pues, estamos bajando, pero quién sabe a dónde. Y de repente se nos abre una puerta. Pero vemos que es como ya el último piso de todo. Y nos quedamos viendo. Oye, ¿qué es aquí? Oye, se me hace que aquí es otra cosa, porque entramos y vimos así como que una pared enorme de acero inoxidable. Me imagino que sí debe ser, ¿no? O sea, es para mantener ahí Pues frío. no sé. Bueno, sí. Pues yo creo que ahí es donde van todos los muertos. Yo hasta, entonces, días que pasó eso, dije, pues a lo mejor ya era la morgue. Porque bajamos y creo que hasta una doctora nos dijo, ¿qué hacen aquí? Y de volada cerramos la puerta y nos subimos. Entonces ahí yo creo que era la morgue. Pero no te pasó algo así. Pues yo sí sentí medio raro, Pues sí sentí como sí que cambia, ¿no? sí cambia el ambiente ahí abajo. Sí. Porque a mí sí, y eso que yo no me salí del elevador. Porque pues yo estaba asustado porque no sabía dónde estaba. Y por ejemplo, te dicen que te gusta todo este tema paranormal. ¿Tú considerarías sí poder hacer guardia, por así llamarlo, una noche en una morgue? Pues, bueno, es que como uno está muy, muy cerca de la muerte, como que se hace la idea de que algo puede pasar, ¿verdad? Y a veces lo mejor es simplemente ignorarlo o pensar que no pasó. Porque pues a mí sí me han pasado así varias cosas de que no, esto no pasó o fue mi imaginación o tengo mucho sueño. Claro. ¿Sí? Pero pues yo digo que mientras se trate todo con respeto pues tanto al paciente, a la persona con la que estás, pues todo debe salir bien. Claro. ¿Sí? Es lo que comentamos la otra vez, por cierto, de generar un entorno pacífico. Ya llevo como 3 podcasts diciendo lo mismo, pero es que es realmente cierto. O sea, mientras tú generes un entorno que a ti te llene de paz, yo siempre lo comento, pon un incienso, pon música que no tanto relajante, pero la música que a ti te haga sentir en un estado, o sea, chido. Yo creo que es la mejor herramienta. Bueno, además de tus protecciones, ya sea la sombra de San Pedro, la San Benito, los metatrones, todo ese tipo de cosas, yo creo que ayuda mucho a poder, pues de alguna forma silenciar ese tipo de cosas, que es lo que estábamos hablando también en podcasts anteriores, que este tipo de sucesos, por ejemplo, los poltergeist, que éramos lo que estamos hablando, ellos son mucho se le puede llamar parásitos, por así llamarlo. Entonces ellos mismos generan ciertas cosas para que tú sigas teniendo una mala racha, por así llamarlo, ¿no? Luego pasa de que te sientes cansado y luego no te salen las cosas bien y solo estás pensando en que me va mal. Entonces se está creando ese entorno. Más bien es la sugestión, ¿no? Claro, o sea, va de la mano, toda esta sugestión va de la mano con este ambiente. Y luego sumándole eso de que vas a un lugar donde hay muerte, como lo comentas, o donde realmente yo creo que es el mayor simbolismo de muerte, la morgue, por así. O sea, no tiene otro simbolismo que ese. O sea, yo no le encuentro otro sinónimo a la morgue, la verdad. Entonces, sí es muy difícil y la neta, mis respetos para los que trabajan en este sentido, ¿no? O sea, sí. Tú, por ejemplo, Sinaí, que has hecho guardias, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y cuántas horas son de guardias? Pues son más de 30 horas de guardia. O sea, es muy cansado. ¿Y en ese lapso a ti no te ha pasado algo? Que de hecho, sea de paso, haciendo paréntesis, es doctora. Sí. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto. Mencionar ese detalle. Entonces, sí, y es a lo que íbamos. ¿Te ha pasado algún hecho durante las guardias que tú digas, ay, pues sí me ha tocado ver sombras, me ha tocado que me hablen. Y pues digo, yo soy de las personas que intenta ignorar las cosas. Claro. Pero sí he llegado a ver pacientes que no están. Ajá. Sí. O sea, como por ejemplo. Por ejemplo, una vez, cuando estaba haciendo mi internado,
eran como las 2 de la mañana, acabamos de sacar paciente de quirófano. Y la verdad, yo sí soy muy de ir a asomarme a ver que no queden pendientes, que cómo está el paciente y ya, para yo seguir pues mi rutina, ¿verdad? Entonces me asomo al área de RQ mientras estoy haciendo una nota y veo una paciente con todo, o sea, su sábana. Y luego ya me voy a hacer otra cosa y regreso y no hay nadie. Entonces yo pregunto, ¿ya subieron a piso a la paciente? ¿Cuál paciente, doctora? Y Claro. no, había una paciente ahí. No hay nadie. Solo salió la paciente que sacó ahorita hace rato. Pero tú viste a esa Pero paciente no como si fuera una persona normal. Sí, como no una tenía persona. alguna O sea, diferencia en el cuerpo. yo vi que había alguien acostado. No le vi la cara. Sí. Ok, ya te entendí. Pero la única paciente que yo había sacado ya se había ido. Ok. Sí, o sea, yo vi cuando se fue. Claro. No la metimos a recu ni nada. Entonces, esa vez, y yo dije, no le voy a hacer caso porque me voy a sugestionar, estoy de guardia, son las 2 de la mañana. Ajá. Y mejor me fui de ahí. Y se cabrón. quedó completamente solo. Sí. Y ya después solo. de ella no volvió a pasar nada. Sí, en otra ocasión, donde yo hacía el internado, la MIPERA era un quirófano abandonado. Okay. Entonces teníamos que pasar por un pasillo muy largo donde estaba área de quimioterapia y hasta el final estaba el quirófano. Estaba la terapia intensiva, estaba quimioterapias y al final estaba el quirófano. Entonces yo salí del elevador y me hablaron, me dijeron, interna. Lo peor es que, peor mejor porque tuve testigo, no iba sola. Okay. Sí, me hablaron, era igual medianoche. Me dijeron, interna. Yo dije, pues a lo mejor me hablan de la UCI, un paciente se puso mal. Nos volteamos, el área de pedi estaba del otro lado, nadie. A la madre. Entonces me fui a la terapia y empecé a tocar y nadie me abría. Y ya yo dije, no me voy a ir hasta que me digan, y tocando. No, pues que, o sea, ya después de un rato salió una enfermera toda así con las lagañas y no, ¿cómo está el paciente? No tenemos paciente, doctora. Y yo, ¿no me hablaban para algo? No, yo estaba dormida. Sí, y así clarito, las dos escuchamos que nos gritaron. O sea, tú ibas acompañada de otra persona. Sí, iba acompañada de una doctora. Sí. Anda, es que me pongo en la situación y no manches, yo no sé qué haría. La verdad, a mí se me hace muy, muy fuerte ese tipo de situaciones cuando te hablan. O el típico que te, ¿sabes? Y que volteas y no hay nadie. Que te chistean. Ándale. Se me hace... Yo en lo personal, yo la neta, o sea, yo trataría de ignorarlo. La verdad que valiente a regresarte y tocar a ver qué onda. Pero sí considero que este tipo de fenómenos suelen pasar mucho en estos lugares donde se generan mucha energía como tal. Y más porque, o sea, ya, pues es que al final del día la imaginación es algo que todos tenemos de pila y se echa a andar, ¿no? O sea, por mucho que no te quieras sugestionar, o en este caso por mucho que digas, no, pues voy a hacer como que no pasó nada y todo eso. Sí. O sea, el volver a pasar por ese lado es como que, puta madre, aquí me hablaron. Y se genera un ambiente bien denso. Pues, ¿no? ¿qué te gusta? ¿De 10 doctores a 9 le pasa? Sí. Más o menos. Pues yo supongo que a todos. O sea, Pero 10 de 10. sí, todos hemos visto algo. Pero es como les digo, fingimos demencia porque si no, o sea, nos volvemos locos. De por sí estamos locos, ¿sí? Otra cosa, que ya hablando un poquito más de la muerte, ¿verdad? En una ocasión estaba en el internado también y uno de los pacientes ya estaba muy mal, ya estaba para irse, los familiares pues ya querían que su familiar descansara. Claro. Y ya me decían, no, ve a checar al paciente ya para que esté bien. Y el señor no terminaba de irse. Entonces ya yo me quedé, y esa vez yo sí lo tengo muy, muy, muy aquí. Porque el señor se le veía su carita de angustia. Okay. Los familiares, yo platiqué con ellos, les dije que se despidieran y todo, ¿verdad? Todo obviamente con mucho tacto. Y
el señor pues no terminaba de irse. Lo que sí me acuerdo es que yo llegué y le puse la mano en la cabeza y le dije, señor, yo platiqué con su familia está tranquila, usted puede descansar. Y así, cayó en paro. Inmediatamente después de que yo le dije eso, cayó en paro. Uy. Y posteriormente murió. Murió. Murió y su cara se relajó por completo. Sí es cierto eso de cuando una persona muere del último suspiro, o sea, sí es... O qué es lo más que... bien que esperan, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, o sea, físicamente. O sea, sí se relaja, así como dices, o sea, ¿es un cambio drástico? No es un cambio drástico, menos cuando es un paciente, pues, con alguna enfermedad. Claro. Ellos llegan, pues, uno está enfermo, llega con su carita de angustia, ¿verdad? Pero así como tal en las películas que lo pintan de... no pasa. Okay. Sí. Probablemente se trate de alguna situación como respiraciones agónicas y todo eso, pero como un último suspiro, yo no lo he visto. Ok, va. Pero de todo me imagino, bueno, en este caso contigo. Yo bueno, paréntesis, Sí, yo claro. sí he visto cuando una persona literalmente muere y da su último suspiro, es una sensación bien densa. Sí, pues. A mí sí me tocó ver cómo la persona deja de respirar y de repente el semblante como se le paraliza. Bueno, a mí me tocó así. El semblante se le paraliza literalmente y ya como que nada más le pido ahí como que a temblar y ya. De hecho, mencionan mucho dentro de la parapsicología. Este tema se me hace bien interesante y estaría bien chingón como que tratarlo más a fondo, investigar más a fondo eso, pero mencionan que el cerebro tiene muchas funciones que no se han logrado descubrir, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de los poltergeist, que muchas veces el cerebro puede generar ciertos movimientos, por así llamarlo, lo voy a poner entre comillas porque no sé muy bien la definición, pero se podría decir telequinética. Entonces, y se da más en los adolescentes. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, tú pones a tu hija a lavar los trastes, ¿no? Entonces ella se enoja, todo este pedo, focaliza toda su energía y se mueven los trastes, ¿sabes? Entonces cuando empiezan a decir, cabrón, o sea, hay un fantasma, este tipo de cosas. Entonces, muchas veces dentro de la parapsicología dicen, es que puede ser esto. Otra de las funciones del cerebro que se menciona es que puedes mandar los típicos hologramas que habíamos mencionado, que esto es, por ejemplo, cuando tú mueres, puedes hacer esta imagen continua y va a estar siempre, o sea, luego pasa que en las carreteras, no, es que vimos una persona corriendo. Es eso, realmente no tienen una inteligencia como tal, o sea, si tú les hablas, ellos van a seguir su rumbo, o sea, no te van a hacer caso. Pero luego están las que son inteligentes, que son las de que al momento de que tú hablas, o por ejemplo que te hablan por una palabra en específico, como te pasó contigo, ese tipo de cosas ya que la parapsicología no las puede explicar. Pero está todavía otra, que esa es la que quería llegar, después de este contexto, este rollo, es que hay otra que ellos pueden, ¿cómo poderlo explicar para que suene un poquito más aterrizado? Por ejemplo, ellos pueden ir a despedirse, voy a entrecomillarlo otra vez, ir a despedirse con su familia o con las personas que están cercanas. ¿Qué es lo que pasa? Que o sea, cuando estás muriendo, el vi mi vida pasar, sí es real, o sea, empiezas a tener como este tipo de flashazos. Cuando ves la luz del túnel, es porque el oxígeno está faltando en el cerebro y se genera ese destello de luz, pero después de eso se menciona que pueden ir a un lugar donde están, que es lo que pasa muchas veces, no sé si les ha pasado o han escuchado anécdotas de que, no, que vi a tal persona y estoy platicando con ella, chinga, no, pues ella se murió hace 3, 4 días, o sea, cabrón, ¿cómo la vi? O sea, son funciones cerebrales que todavía ni la medicina ni la ciencia ha podido explicar, porque precisamente pasan cuando la persona muere. Entonces va a estar de hecho es muy difícil, me imagino yo que es muy difícil poder explicar eso. Pero hay mucha gente que habla de cuando, ya ven que hay personas que mueren por segundos o por minutos y regresan, que han podido explicar qué les pasó, que lo relacionan con un sueño, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero está dentro de entonces, eso que me mencionaste y también tú que me mencionaste, se me hace muy interesante no dejarlo pasar, el hecho de que puede ser una opción, ¿no? De que pase este tipo de cosas.
Yo tengo una anécdota acerca de eso que mencionas de las despedidas. Es una anécdota muy, muy personal, claro, y es de las cosas más cercanas que me ha pasado. Claro. Gracias por compartir. Y más próximas. Mi papá falleció hace 10 meses ya. Y a mí me dijeron, se va a ir a despedir de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi papá, gracias a Dios, yo le agradezco mucho a Dios la manera en la que se lo llevó en su cama dormidito. Claro. ¿Sí? Él no tenía ninguna enfermedad. Y entonces él tenía un taxi, y nosotros estábamos buscando la manera de dar de baja la concesión, o sea, ya pues cerrar todo eso, ¿verdad? Y mi mamá y yo no sabíamos, bueno, mi papá nunca nos decía qué pasaba o no, él tenía su trabajo aparte, nunca nos compartió su trabajo ni nada, o sea, éramos su familia y ya, sus problemas eran de él. Claro. Entonces estábamos discutiendo de que no sabíamos nosotros cómo empezar el trámite. Eso, te digo, fue una semana después de que mi papá se fue. Y estaba mi mamá de espaldas a era como una alacena, es una alacena. Estaba yo de este lado. Entonces ya nos estábamos desesperando, estábamos empezando a discutir. Se escucha la alacena como se arrastra un vaso, se abre la alacena y se deja caer una taza. Okay. Y la taza cae directamente sobre el fregadero. La taza no se quiebra ni nada. Entonces mi mamá se queda así como que, me dijo, es tu papá. Yo la verdad a este tipo de cosas intento no darle tanta energía, porque yo he escuchado de que hay energías que se aprovechan del dolor. Claro. Ajá. Entonces yo solo me quedé callada, yo dije no, y si es mi papá, por favor, ya vete a descansar. Sí. Claro. Entonces esa fue una, que yo estuve negada que fuera mi papá. Cuando yo confirmé que era mi papá, o sea, porque yo te digo, yo estaba de que no es mi papá, no es mi papá, no es mi papá, porque si no, no lo voy a dejar ir nunca. Claro. Estábamos buscando los papeles, eso fue en otro día, para dar de baja todo eso. Mi mamá estaba en un cuarto del otro extremo con una carpeta, yo estaba en el baño, fuera del baño. Hay un mueble con muchos papeles, con accesorios del baño y todo. Entonces me estaba lavando los dientes con la puerta abierta y de esas tapitas del cepillo de dientes, así me la avientan. Ajá. Sí, me cae así a un lado. Y me asomo del baño y veo a mi mamá hasta el otro extremo y le digo, ¿qué traes? Pensando que ya me lo había aventado. Ajá, claro. Y levanta la cabeza y me dice, ¿qué te cayó? Ajá. Entonces ya levanto la tapita y la acomodo en donde estaba, y ahí estaban los papeles que necesitábamos para dar de baja todo. O sea, fue como que una señal. Pues así que aquí está. Ajá. Ay, wow. Qué chingón. La neta, qué chido. Sí. Y esos días yo sí estuve viendo así sombras del tamaño de mi papá. Pero digo, yo soy muy así que no. O sea, me hago tonta. Ajá. Y ya lo dejo pasar, porque si no, yo sí me sugestiono muchísimo. Claro. Sí. Y pues yo pienso que esa, más varios sueños que tuve, fueron la despedida que él me dio. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la confianza de contarnos esta experiencia. Lo apreciamos mucho. Y en segunda parte, la neta, yo también soy muy fiel creyente de este tipo de situaciones, porque al final del día volvemos a caer a lo mismo. O sea, ya independientemente si sea una parte de que el cerebro puede ser una función del cerebro, caemos en lo mismo de ese tipo de cosas que, aunque uno no se quiera sugestionar, como tú lo mencionas, dices, es que, cabrón, o sea, son demasiadas coincidencias. O sea, es mucha coincidencia que llegue a pasar. Y luego está esta parte escéptica que dice, es que te estás sugestionando, es que tú lo quieres ver así. No, o sea, claro que no, porque tú cuando estás en ese punto, o sea, tú realmente dices, es que no, o sea, hasta se siente, ¿no? Yo creo que la energía que está es, más que de miedo, es pacífica, es de alegría, de decir, pues gracias, o sea, gracias por estar aquí. Y qué chido que también tengas esa como actitud de decir, ya descansa. Porque luego sí hay, te lo digo con mi abuela, que es la muerte más reciente que tenemos,
todavía mi mamá y cierta gente de mi familia es como de que en cierto punto no quieren dejar ir a mi abuelo. Entonces yo considero, igual que tú, o sea, han pasado muchas cosas en la casa de mi abuelo principalmente porque él es todavía de que pasa algo, mi abuela, bueno, mi esposa, es tu abuela. Y es como de que, o sea, por ejemplo, otra vez hace poquito, cuando fallece mi abuela, mi abuelo se queda solo. Entonces nosotros, bueno, sus hijas, que incluyendo mi mamá, se turnan una semana para cuidarlo. Entonces cuando se queda mi mamá, yo me quedo con ella para que, como pues ya es más difícil de que si llega a pasar algo en la noche se pueda mover, pues yo estoy ahí como de guardia, ¿no? Y nos comentó, de hecho fue la semana antepasada, que mi mamá dice que empezó a escuchar ruidos dentro de la casa. Entonces escucha que mi abuelo empieza a gritar, ya vete, así un poco agresivo. De hecho fue el miércoles pasado, yo llego de grabar, mi mamá, no, qué bueno que llegaste, ya me voy a dormir, y al día siguiente me comenta que escuchó eso. Y después mi abuelo nos cuenta que sintió que le jaló los pies y dijo, es que es mi esposa. Y es como de que, no, o sea, ¿cómo te va a jalar los pies mi abuela? O sea, no tiene sentido en ningún lado, ¿no? ¿Sabes cómo? Entonces, luego pasa este tipo de cosas que empiezas a generar este entorno que se aprovechan y está, la neta es muy fuerte tratar de discernir ciertas cosas cuando estás en un punto de negación, por así llamarlo, ¿no? Entonces sí está muy, muy interesante y decirle a la gente que trate de discernir en eso. O sea, yo creo que es muy evidente la sensación que se genera dentro de estos ámbitos paranormales, ¿no? O sea, es fácil de diferenciar. Sí, muchas veces cuando pasan este tipo de cosas de que se muere un familiar tuyo o algo así, no creo que un familiar tuyo te quiera hacer mal. Claro. Con ese tipo de manifestaciones. Yo creo que más bien es como para, puede ser encauzarte o que te quieran dar un mensaje. Claro, definitivamente. No para hacerte daño. Sí, definitivamente. Pero también va lo que tú comentas de que de dejar ir a tus muertos, de que pues ya suelta un poco, poco a poco, ajá, pues para que ellos también vayan con un cauce. Sí, porque al final del día regresamos a lo que platicamos en un podcast, que es que si existe un plano espiritual, que esta persona te esté viendo a ti, que está sufriendo, que está así, o sea, no lo dejas ni siquiera avanzar y no lo dejas seguir con su otra vida, ¿no? Entonces, sí, la gente debe ser muy importante recalcar que tienen que aprender a soltar este tipo. Digo, hay muchas técnicas, tanto psicológicas como de otra índole, pero hay muchos ejercicios que te pueden ayudar. Pero bueno, regresando al tema un poquito de esto de los hospitales y de la morgue, fíjate que también hay algo que me llama mucho la atención en estos sentidos, que son las psicofonías, que fue lo que pasó un poquito contigo que te dijeron interna. Uh-huh. A mí me gustaría hacerte una pregunta, tú que lo vives más de cerca, bueno, serían dos. ¿Es cierto esto que mencionan o es un mito de que en los hospitales en las noches estás solo? O sea, que hay muy poca gente, pues, que tú como doctora tienes que recorrer inmensos pasillos solo, o si es más así al usado, o tiene tintes lúgubres esta onda. Pues bueno, de que tenemos que recorrer el hospital todos los días a todas horas, sí. Pero sí, después de cierta hora llega un momento en el que se apaga la actividad, pues. Ajá. Todos están con sus familiares, la enfermería también está o descansando o haciendo sus actividades, pero ya más cerrados, ¿verdad? Claro. Y sí se nota un ambiente de soledad. Ajá. Okay. Y al momento de ir, por ejemplo, a mí me pasa cuando vamos a rayos medianoche. A veces tenemos que acompañar a los pacientes a hacer un estudio. Ajá. Los llevamos en compañía de los camilleros. Ajá. La verdad a mí me da un chorro de miedo el voltear a ver el checador. ¿A ti no? ¿Sí? Y gracias a Dios nunca he visto nada, pero sí es súper feo. Y aparte también el área de rayos, como que se siente una vibra muy extraña.
Sí. Claro. La verdad, yo sí soy mucho de vibras. Ajá. O sea, siento a alguien así con una vibra muy pesada y le digo, ay, sabes que ya, hazte para allá. ¿Por qué no? Sí, claro. Pero pues eso es en cuanto al Hospital de la Soledad. Sí se Ajá. siente mucho. Ujú. Pues, madre, es que sí está cabrón porque... ¿Y recorren solos? ¿O si van como que parejas o...? Pues en nuestro caso sí lo hemos hecho solos porque somos poquitos. Y a veces sí me ha tocado de que ve y tómale foto a rayos de la radiografía del paciente porque no hay disco. Y ya tengo que ir y están los pasillos solos, sí hay luz, pero es como dices, Sí, es se lúgubre. siente Ujú. y, o sea, un ambiente completamente distinto. Claro. Nada que ver cuando llego en la mañana a las 6, o sea, es completamente distinto a cuando estoy ahí y se hacen las 3, 4 de la mañana y tengo que ir al lugar donde está sola. Y por ejemplo, tú desde tu experiencia, que has recorrido, pues me imagino todo el hospital, ¿cuál es el área más fuerte que te ha tocado sentir? ¿Cuál es el área que tú piensas que es más densa en cuestiones de energía o que sientas algo así muy feo? Por ejemplo, pues yo no he trabajado mucho, estuve en un hospital de Piedras Negras. En Piedras Negras, el lugar que yo más sentí pesado fue el sótano. Y el sótano es donde está el anfiteatro, la morgue. Ay, Dios, se Sí. fue bien chinita. Ajá. Entonces, yo me acuerdo, yo soy bien llorona. Bueno, era, cuando estaba en el internado. Entonces, a mí se me morían pacientes en piso y yo bajaba al sótano y me ponía a llorar, y a llorar, y a llorar, y a Claro. llorar. Y cuando iba ahí, está un pasillo que da para el comedor. Claro. Y no, la verdad no me gustaba ir, solo me escondía ahí para llorar. Y pues ese es el que más sentí ¿Y no te pasó algo fuerte. ahí? No, es que, o a lo mejor sí, pero No decidí te diste ignorarlo. cuenta. Ajá, decidí ignorarlo. Porque de ver sombras, porque no sé si has escuchado que sí pasan realmente las cosas que ves por el rabillo de tu Claro. ojo, pero que tú dices, En no un fue sueño. nada. Ujú. Sí, Sí. o fue algo X, pero que realmente está pasando. Sí, sí, Así sí. sea aquí o en otro plano. Claro, sí, sí, Ajá. definitivamente. De hecho, lo hablamos hace poco, la famosa gente sombra, que es la que puedes ver por el rabillo del ojo y que realmente es muy rápido, que precisamente pasa esto que comentas, que dices, ah, cabrón, a ver, no, pues a lo mejor fui yo, o a lo mejor venía desconcentrado, tenía sueño, Ujú. ¿no? Pero sí, luego pues, yo creo que a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Eso de que vemos algo rápido y dices, ay, cabrón, a ver, espérate. Ya cuando empiezas a... Bueno, porque yo soy así, me pasa algo y como que trato de decir, a ver, trato de buscarle la lógica y luego ya cuando veo que no hay lógica, digo, no, vámonos. Es cuando ya yo empiezo a actuar así. Pero sí es muy típico que pase esto. Y otra pregunta que te quería hacer, iba relacionada más a la psicofonía. Aparte de esto que te mencionaron así como interna, ¿ha pasado que se escuchan ruidos? Te voy a mencionar a qué va la pregunta. Porque, por ejemplo, en las casas, cuando ya todos están durmiendo, no sé si son de los que se levantan en las noches. Yo, la verdad, sí me levanto mucho. Que está el silencio y luego se escucha un ruido así, que truena la Que algo tele truena, ¿no? o Sí. que se escucha que mueven algo, ¿no? X. Ahí sí pasa mucho ese tipo de sonidos o ya entrando más a la psicofonía, voces, gritos, lamentos, que yo creo que es lo que más debe de abundar en ese tipo de situaciones. Sí, de hecho sí. Y yo lo atribuyo a que es más el lugar, ¿verdad? Ujú. Porque acá donde estoy ahorita no me ha pasado muchas cosas. Claro. ¿sí? Probablemente sí he visto, así como dice, personas sombra, pero hasta ahí. Ujú. Pero allá en Piedras Negras, sí, te digo, era un quirófano abandonado y era una puerta muy pesada para entrar a la mipera. Y ahí nosotros hacíamos notas, o sea, no había computadoras en piso ni nada. Entonces, pues, te digo, llega un momento de la noche en el que ya completamente silencio, el hospital solo.
pero se escucha como si fuera mediodía. O sea, Ok. se escuchan todas las voces de las personas, como si esa energía siguiera ahí, Claro. como si la voz de las O personas... sea, pues se logra siguiera. escuchar, perdón que te interrumpa, se Ujú. logra escuchar así como que palabras, o sea, Murmullos, palabras. Sí, o sea, como si hubiera muchas Mucha personas. gente ahí. Ajá, sí. Eso yo sí lo he llegado a escuchar. O cuando sientes que alguien va llegando y te va a abrir la puerta. Se Ok. escuchaba, porque ahí tenían la ventilación. Se escuchaba como si algo pegara contra el aire y fuera a abrir la puerta. Ok, ya te Se entendí. escuchaba como si la puerta crujiera para abrirla, Ujú. pero no se abría porque era una puerta súper pesada. Claro. Sí, Ajá. Y eso toda la noche. Toda la noche. Y pues uno ya se acostumbró. sí. Ujú. Y bueno, yo me acostumbré en ese momento. Y ya yo nada más volteaba para ver si alguien iba llegando, porque se escuchaba como si agarraran la puerta y la quisieran abrir. Claro. Y no había nadie. Ay, güey. Sí. A mí me pasó algo similar en mi trabajo reciente. Hay veces que, bueno, la neta son bien poquitas, no voy a decir que son muchas, pero sí hay varias veces que me ha tocado quedarme de noche a editar un video o a hacer, no, sí, para editar videos. Y a ese lugar tiene fama de que se aparecen muchas cosas. A mí una vez, hace un chorro cuando me tocó grabar los Juegos del Santos, una vez llegamos a la 1 de la mañana a descargar el juego y se tardaba como 40 minutos aproximadamente en descargar las 2 horas. Entonces, yo tenía que estar sentado en un rincón viendo todo, así en lo que se descargaba. Porque si yo daba las espaldas, tenía esa sensación de que me veían, tenía esa sensación de que se escuchaban cosas muy sutiles, así como si movieran una pluma, así, ¿sabes? O como si estuvieran caminando allá. Y una vez me pasó, nosotros teníamos como que una broma interna entre los camarógrafos que grabáramos cuando pasara algo, ¿no? Entonces, cuando yo vengo del juego, sonaba una alarma. Entonces tú tenías que correr te daban como 30 segundos o un minuto para llegar a poner la clave y ya se apagaba la alarma. Entonces, en lo que estoy yo así, se escucha así, un ruido muy, muy recio. Entonces yo estaba solo, entonces dije, la madre. ¿Pero qué clase de ruido? O sea, como voces así, pero a madre, se escucha a madre. Entonces yo lo primero que hago es voltear a la oficina de nuestro jefe y estaba la tele prendida, pero con el volumen, madre. Entonces lo primero que hago es sacar el teléfono para grabar, para mandárselo a mis compañeros, y en lo que estoy poniendo la cámara y la chingada, se calla. Entonces digo, no mames, ¿qué pedo? Entonces voy así con el teléfono grabando y está la tele en mute. O sea, alguien le puso mute. Entonces yo nada más dejé de grabar, porque la neta sí me dio un chorro de miedo. Y todavía me faltan los 40 minutos de descargar el pinche video. Entonces apago la cámara y digo, no, pues ahí se queda. Y cerré la puerta de la oficina, me fui, descargué y toda la noche, bueno, la parte esa de la noche, estaba así como el meme del gatito que está sentado, así estaba. Y no dejaba de ver la puerta, dije, no, chinga, prefiero verlo así, ya, chinga su madre, a que, ¿sabes? A sentir la mirada y luego voltear y que esté. Y luego, espérate, tenían nuestro jefe, bueno, es el titular de las noticias, entonces teníamos una figura de él, una foto de él tamaño real, así de la persona. Entonces la tenían en una bodega y estaba así, güey. Entonces tú entrabas y lo primero que veías era ese güey. Era de que, la madre. Ya, o sea, yo ya sabía que era eso. Pero las primeras veces sí. La impresión no mames. De que, la madre. No, es este güey. Entonces ya, llegaba. Pero esa vez, la neta, a mí sí me llamó mucho la atención esta onda de que se prendió la tele, se cayó. O sea, a lo mejor puedes decir X, o sea, este señor la programó X, ¿no? Pero el que se pusiera el mute a mí fue lo que yo dije, no mames, o sea, es que ya tienes que puchar un botón, ¿sabes? Entonces, ese lugar está bien. Aquí nuestro productor hace poquito sintió que lo seguían. Sí está bien pesado. Ahí en el sí está bien canal. pesado. Los guardias de ahí nos decían así de que, no, ¿sabes qué? Aquí juegan niños. Y luego, algo que me llama mucho la atención, no, realmente ahorita ya no sé si pase, pero en aquellos tiempos, para el 2016, sí pasaba. Las señoras de limpieza se enojaban mucho porque ellas tenían que limpiar todos los vidrios antes de que llegaran. Ellas limpiaban a las 6 de la mañana para que cuando estuviese abierto, no voy a decir la marca, pero esta empresa, que llegara la gente, pues estuviera limpio. Entonces siempre renegaban porque vean manitas así chiquitas en los vidrios, chiquitas, así un chorro
como si se recargaran, pero chiquitas, y por dentro. Entonces ellas siempre decían, es que acabo de limpiar, chingado. Y más pasa, o sea, yo no dudo que pase en toda esta área, pero pasa mucho en donde estamos nosotros. Siempre nos dicen, es que sabes qué, nos muevan, nos chistean. El guardia nos dice, no, es que aquí en la noche vemos a los niños corriendo entre los carros. O sea, sí pasan un chorro de cosas. O sea, ven niños ahí corriendo. Sí. O sea, es que, para que sepan ya donde trabajamos, pues, de instaladores. Entonces, tenemos es que no sé si llamarlo bodega, pero es un lugar abierto, bueno, cerrado, pero está nada más laminado, o sea. Sí. Entonces, hay un chorro de carros, escaleras para los que instalan y todo. Y dicen que ven corriendo a los niños entre los carros, o sea, subiendo los carros, ¿no? Entonces, la neta sí está bien pesado ahí. Y han pasado un chorro de cosas que ya luego voy a contar, porque sí son muchas las anécdotas y pues estamos... Sí, o sea, pues yo sí he ido a ese lugar. Está bien pesado. Sí, se siente... O sea, más que nada, como está todo en silencio, o sea, se siente así como que algo hay aquí, sí. Se siente algo aquí. Sí, de raro. Hecho, la última vez que estaba editando un programa, yo estaba así. Entonces, te das cuenta que escuchaba atrás como si movieran hojas, como si estuvieras checando hojas que estás... Y yo, la neta, yo no creo en estarlos insultando para que se vayan, la neta. Yo no creo. Pero esa vez me sirvió, no la neta. Wey, la neta, esa vez me sirvió porque dije, ya no, así dije, ya no estén chingando. La neta se ve nerviosote, está así. Y lo peor del caso es que debo de traer audífonos yo porque, no, pues tengo que estar checando el audio, ¿no? Entonces estoy así y nada más traigo un audífono y empiezo a escuchar. Y luego allá atrás, te das cuenta que está en L. Entonces, para allá está todo oscuro, para acá está alusado. Y eso es así. Y nada más escuchaba y escuchaba así como te digo, como si movieran plumas, como si le metieran un pequeño... A lo mejor sí tiene explicación de que truene la madera, ¿no? Pero escuchan así. Y luego ahí es donde, en capítulos anteriores comentaba, hay una mesota así grandota donde nosotros nos sentamos a comer, pero está grande, o sea, está muy pesada. Entonces, varias personas de limpieza dicen que no pueden abrir la puerta porque tiene seguro, pero no, está la mesa entre la puerta, o sea, como si la movieran. Entonces yo, ¿sabes? Me acordé de eso y dije, no mames, si me encierran, ¿cómo lo va a hacer, güey? Entonces dije, no, pues ya ni pedo. Me tuve que aguantar porque trabajo es trabajo, pero sí está bien pesado. Entonces sí te comprendo un poco, regresando al tema que me dio un chorro, pero sí te entiendo un poco de estas sensaciones de decir, puta madre, escuchar ruidos y decir, oye, es que, ¿qué tengo que hacer? La neta, qué chido que tú tengas esta mentalidad de no pasa nada. Ignorar. Sí, la neta. Sí, porque yo he escuchado que entre más le demos atención, no que se manifiesten, sino que yo pienso que todos en esta vida tenemos un propósito, ¿sí? Todos tenemos cierto don. Entonces, más vas a desarrollar eso, o sea, ese don, para escuchar, para ver cosas que no están, que están pero no están. Sí, claro. ¿Sí? Y pues a mí sí me han pasado varias cosas que yo digo, no quiero. Ajá. O sea, no quiero abrir esa ventana en mi vida. Sí. Y pues no. Porque así como dices, que escucho que se mueve esto y aquello. Últimamente he escuchado mucho a una persona llorar en mi casa. No, a ver, en mi casa. Échala. Vivimos puras mujeres. ¿Sí? El año pasado estuvo lleno de tristeza, enojo, de todo. Claro. Entonces vive con nosotros una de mis tías que entré en conflicto con ella y ya no le hablo. Pero yo llego a la casa a mediodía, a las 3, a veces, 3, 4. Cuando todavía no está en la residencia, a las 3. Y he escuchado así llantos, pero así como con mucho sentimiento, ¿sí? Entonces yo le decía a mamá, dile a tu tía que ya. Sí. Y me decía, no, pues voy a ver qué tiene. Y luego, oye, es que ella también me dice que por qué lloras tanto. Hombre. Ajá. Hola, a ver. Y luego le digo, ¿no eres tú? O sea, ya diciéndole directamente a mi mamá. Y me dice, no. Y esto antes de que mi papá falleciera. Claro. ¿Y dónde se escuchaba? ¿En qué parte? Se escuchan, y es que ese punto de la casa es en el que yo he sentido, he visto muchas cosas, ¿sí? En el pasillo de la entrada.
Sí, cuando yo voy entrando y está en el pasillo se empieza a escuchar el llanto. O sea, pero no Pero lo como lamento. escuchas cuando va, o sea, por ejemplo, vas entrando a la casa y no se escucha hasta que llegas a esa parte, ¿se escucha? ¿O cómo está? Sí, es que es un recibidor y luego son unas cortinas y está el pasillo. Cuando yo cruzo las cortinas se empieza a escuchar. A la madre. Ajá. O sea, es una mujer. Es una mujer. Sí, es una mujer la que llora. Entonces mi mamá me dice, no le des energía, dile que se vaya a descansar. Y dijo, mándala con luz. Sí. Pero va todo un año en el que yo escucho este llanto. Claro. Sí. Probablemente sea de todas las cosas que han pasado en la casa, ¿verdad? Pero es muy característico que sea una mujer y que haya historias de que, oye, vi que se me asomaron por la cortina y, oye, escucho esto por las noches. Y se calmó mucho desde que mi papá falleció. Porque, bueno, esa es otra historia. Pero dicen que mi papá viene de familia de brujas. Ok. Ajá. Sí. Y dicen que mi abuela le tenía las venas cruzadas. Ok. Eso dicen que es para que no entre algún... Bueno, que no puedan hacerle un mal Claro. a la persona, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y entonces, pues, es que la verdad, hasta yo le decía a mi psicóloga, yo vengo aquí a decir las mensadas que se me pasan por la mente. No me vas a juzgar. Pero yo pienso que todo lo que... O sea, las personas son energía, ¿sí? Si una persona tiene mala energía, pues Sí. se va a manifestar de una u otra forma, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos rodeados de gente envidiosa. Y por la protección que tenía mi papá, yo supongo que no se manifestaba Claro, en no él. entraba. Ajá, no entraba. Sí. Y se escuchaban muchas cosas en la casa. Y mi papá sí era de que Claro. se escucha. Nosotros teníamos un comedor de madera de esos viejos pesados. Ajá. Por las noches, todas las noches era de que se arrastraban las sillas. Se escuchaba cómo se arrastraban las sillas. Y desde que falleció mi papá, se dejó de Paró. escuchar. Ujú. Claro. Sí. Otra cosa que yo sí regañaba mucho a mi papá. Tenemos una puerta de servicio que da al pasillo del patio. Ok. Es una mosquitera. Ok. Entonces, esa tiene un pasador. El pasador se botaba solo Ok. y se abría la puerta. Y mi papá le decía, pásale. ¿Qué? Entonces, ajá, así, pásale. Y las veces que yo lo escuché decir eso, yo le decía, no lo hagas, Ajá. porque no sabes a quién estás Sí, invitando a invitando. pasar a tu casa. Ajá. Y lo, no pasa nada, pues que se siente y ya. Y, no, O sea, lo tomaba como que muy de broma, ¿no? Ajá. Así de que, pues, ¿qué pase? sí. Entonces, hace poquito, tiene como 2 meses más o menos, se abrió la puerta, ya tenía mucho que no pasaba, se abrió la puerta, pero así, y tiene resorte. Ah, ¿sí? ok, son de las que Son se de regresan. las que se regresan. Ah, Claro. Se abre la puerta y se queda, como si alguien la estuviera agarrando. Eran como las 2 de la tarde. Y estaba mi mamá ahí en la cocina y se me queda viendo. Y ya yo le digo, así con esta tranquilidad, no puedes pasar. Digo, ya no está la persona que te invitaba a pasar. Y se queda la puerta abierta. O sea, y a pesar de que tiene Ajá, resorte para claro, sí, sí, regresarse, sí. ajá. No, madre. Voy, agarro la puerta para cerrarla y me la jala. No, hombre. Ajá. O sea, para abrirse Para otra vez. abrirla, Ok. ajá. Y entonces yo la vuelvo a jalar y me la vuelven a jalar. No. Así como 3 veces y mi mamá se queda. De que te están jalando la puerta. Y, no, pues sí, pero que ya se vaya. Y le Ajá. cerré, le puse el seguro. Claro. Ajá. No manches, está bien cabrón Sí, ese güey. pedo. Y más, sí, yo creo que fielmente que sí era un visitante. A lo mejor sí llegaba como que alguien. Es que sí, o sea, es como Sí. una persona aquí, ¿no? O sea, tú le invitas a tu casa y a lo mejor le das la confianza de que entre así. Pásale. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar, ya aunque no le digas, ya va a llegar a abrir la puerta, ¿no? Más así cuando entre confianza. Pero sí es bien peligroso eso, la neta, sí, sí, es que es invitarlo, o sea, no sé cómo explicarlo porque sí me quedé así como que en shock ahorita como me contaste porque yo soy mucho de como que ponerme en la situación, ¿sabes? Ujú. Y si está bien cabrón, a lo mejor también puede ser que por ahí vaya la onda.
te voy a platicar una anécdota de esta Daniela Ríos que nos... Sí. A ella había una mujer que se aparecía en su casa que siempre ponía canciones de Paulina Rubio. Entonces dice esta chava que siempre llegaban, no sé si te acuerdas de los estéreos de antes que podías poner como 10 discos y tú ibas cambiando el disco que querías escuchar. Dice, siempre sale el de Paulina Rubio, siempre está la misma canción. Ella dice que llegaba siempre en la madrugada, su familia llegaban y estaba madres la canción. Entonces dice ella que investigando con personas que tienen don y todo, decían que esta mujer decía que esa era su casa, que ella llegó y no había nadie, pues me imagino que cuando estaban fuera, no sé, X, y que ella decía que era su casa. Entonces no se quería ir de esa casa. Entonces me suena un poco algo así, no tanto esta ente que abre la puerta, pero a lo mejor la del llanto, ¿sabes? O sea, a lo mejor puede ser que haya alguna entidad que no necesariamente sea mala, o sea, simplemente yace ahí. Ajá. Y puede ser que ya de alguna manera se acostumbró a vivir ahí. También pasó conmigo en mi casa donde ahorita vivo. La persona que vivía ahí era conocido de la colonia. Mi abuelita, que en paz descanse, vive a 2 cuadras de mi casa. Entonces, esa colonia es de mucha gente que trabaja en Peñoles, entonces se conocían. Total, el dueño de esa casa falleció en un accidente de tráfico. La familia nos vende la casa, nos vamos a vivir ahí y ese señor se aparece ahí. Iba. A mí me tocó verlo. Me tocó ver la silueta así, el pelo como lo tenía, y varias gente de ahí lo vio. Hasta que un tío de nosotros, ya estando acá en Copillas, se encerró en el cuarto donde más se manifestaba y fue así como que, oye, tu familia ya no está aquí, tú ya no estás aquí, o sea, tú ya falleciste, ya no molestes a la gente que vive aquí, por favor, ya la luz, ya no vas a ver aquí a tu familia, o sea, realmente fue lo que le dijo, y desde ahí, nada, ya, hasta la fecha todo chido. Entonces, igual y puede ser esa onda de que, o sea, no necesariamente tú, pero que alguien pueda hacer ese tipo de cosas. Digo, alguien más especializado, la neta, mi tío se aventó así al ruedo, ¿no? ¿sí? Algún valiente ahí que se anime a... Ajá, mi tío se aventó al ruedo, pero la neta está chido eso de que, ¿sabes qué? Al menos ya pintaste una raya, ¿no? ¿Se ha vuelto a pasar eso de la puerta? Sí. ¿Sí? Entonces sí, yo te recomendaría buscar, es que no ayuda, es como acá con nuestra amiga Mariana, que ella sí tuvo que buscar algo más, o bueno, está en búsqueda, nos quedamos que estaba Mariana, pues también era algo bien pesado. Está en búsqueda de alguien que le pueda ayudar a sacar eso, porque pues sí es algo muy fuerte, pero o sea, ya con ella es algo que ya está al punto de agredir, ¿sabes cómo? A lo mejor, no sé tu caso, si ya también estén en ese estado o es más bajo lo que pasa en tu casa, ¿no? Pero sí, a lo mejor sería buscar ayuda. Pero bueno, ya llegamos al final del programa. Muy, muy buena plática, la verdad, estuvo muy chida. Ya el último como se puso más intenso, ¿verdad? Sí, se nos fue volando el tiempo. Sinai, muchas gracias. Gracias. La verdad, por la confianza, por darnos este voto de confianza y platicar acá tus anécdotas, tanto personales como lo que has vivido a lo largo de tu carrera y lo que está pasando ahorita en tu casa. Pues como comprometo a todos, espero que no sea la primera vez que vengas. Aquí están las puertas abiertas cuando decidas volver a platicar y sobre todo hablar un poco más de este tema que estábamos tocando de estas habilidades cognitivas que muchas veces tenemos y de ciertos temitas que a lo mejor sí es más necesario una hora más de plática, ¿no? Muchas gracias. Antes de irnos, el invitado anterior te dejó una pregunta que es ¿cómo puedes sobrellevar el tema de tener algún tipo de don y cómo lograr que también pues tu familia o la gente que está cercana lo acepte de alguna manera? Pues yo pienso que es algo muy personal, ¿sí? Que ni la familia se debe meter en eso.
Sí, es como las relaciones de pareja. Sí, o sea, lo tienes que llevar entre tu don y tú, ¿sí? Pero pues depende de quién lo quiera desarrollar y quién no. Eso sí es muy importante porque les digo, todos tenemos un propósito en esta vida, todos tenemos un don, ¿sí? Claro. Y pues es lo que yo pienso. Más que nada aceptarlo. Si lo aceptamos, podemos desarrollarlo, Claro. ¿sí? Pero pues hay muchas puertas que se van a abrir, buenas, malas, Claro. si aceptamos ese don y pues lo desarrollamos. Sí, claro, ¿no? Y sobre todo el hecho de esta dualidad, pues como mencionas, ¿no? De que es algo que yo lo veo así. Te lo entrega Dios, tú sabes cómo utilizarlo, si para bien o para mal. Entonces lo que haces con él. Pero así como va a entrar, es como los portales, ¿no? O sea, al final del día, así como va a entrar algo bueno, también algo malo tiene que entrar, ¿no? Y uno no está separado del otro, lamentablemente. Sí, qué chido que nada más fuera pura luz. Y bueno, también la dinámica es que le dejes una pregunta al siguiente invitado. Puede ser de los temas que hablamos o de lo que tú quieras, siempre y cuando entre en el ámbito paranormal. Ay, la verdad no se me ocurre nada, pero a ver. Pues dentro de lo mismo de los dones, ¿qué es lo que más temor le ha dado a la persona de descubrir que puede hacer o puede manifestar, no solo en sí, en otras personas? Súper bien. O sea, pero que sea miedo, así que ay, yo puedo hacer esto, qué miedo. Ok. Súper, está muy buena la pregunta y estoy seguro que al próximo invitado también le va a quedar chido. Muy Entonces, bien. Pues bueno, llegamos al final del podcast, Chavita. No sé si quieras dejar tus redes sociales. Instagram, chava.3739 en Instagram, para que me sigan ahí el que quiera. Ok, si quieres dejarla, si no también está bien. No, pues estoy en Facebook como Sinaí Carrillo. Sinaí Carrillo, perfecto. Yo soy Alejandro-Llanas24, también en Instagram. Si nos quieren seguir, adelante. Cualquier duda que tengan, también ahí ya, también metiéndote a ti, pero cualquier duda que puedan tener, ahí estamos. Así es. Y bueno, también, primero que nada, darles las gracias porque el podcast sigue creciendo. Nos está yendo muy chido en las redes sociales, en TikTok. Gracias por seguirnos, por compartirnos sus historias que nos han compartido mucho, que de antemano les quiero pedir una disculpa porque no han salido las historias, los videos que contamos de nuestros seguidores, pero ya van a ir saliendo poco a poco. Son trámites que tenemos que hacer aquí en el estudio, son trámites que tenemos que hacer en nuestros trabajos, pero pronto vamos a empezar otra vez con esto de las historias de nuestros seguidores. Y en Relatos de Fogata, que es el próximo episodio, ya vamos a estar contando una que otra. Muchas gracias también por suscribirse. También dejen su like, suscríbanse. Ya estamos creciendo. Quisiera decir poquito a poquito, pero realmente nos sorprendimos mucho con esto. Sí, la gente nos ha apoyado bastante y nos ha dejado sus historias también. Sí, muchas gracias. Denle like, suscríbanse. Vamos a empezar ya con los lives. Bueno, ya empezamos más bien, pero próximamente vamos a estar haciendo acá recorridos en lugares, no siempre, pero vamos a estar haciendo recorridos. Vamos a llevar invitados que lean el tarot, invitados que tengan esto más cercano con la chamanería, con la simbología, para que dejen sus dudas en el live y ahí podérselas responder. Muchas gracias otra vez. Y bueno, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, recuerda este podcast. Hasta luego.